Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, que se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde nuestras tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal donde tenemos videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayamos a presentar a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X, en las redes sociales o nuestras cuentas de redes sociales. Usted puede ver notificaciones, avisos y contenidos de nuestro streaming a través de nuestros fanpage y también cuentas de nuestras redes sociales. Soy Daniel Newell Hudson, una vez más saludándoles y como siempre decimos cuando empezamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos no sin antes manifestar nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes que nos están siguiendo, no solamente aquí en la isla de San Andrés, sino en Colombia y en el mundo. Estamos contentos, complacidos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Nuestra aspiración, nuestro afán es el de llegar a nuevas y más audiencias. También que tenemos un dispositivo dentro del video que se emite a través del YouTube con la traducción de lo que estamos diciendo en el idioma nativo de todos los que nos están escuchando. De hecho, ya varias personas, incluso en el Medio Oriente, nos han informado que para entendernos ponen simplemente traducción simultánea en árabe y nos entienden normalmente. Entonces, estamos hablando en árabe normal para los que están allá y así en inglés en diferentes países, una de las herramientas que permite el YouTube. De modo pues que ahí estamos con ustedes, compartiendo con ustedes a través de nuestra programación aquí a través de 5 de 5 Podcast. De esta manera empezamos nuestro primer tema para el día de hoy. Sí, señores, aquí tenemos en nuestra agenda el tema sobre las obras que se vienen ejecutando en Avenida de San Andrés. Muchos lo venían temiendo y finalmente ocurrió. Y me refiero a que rompieron una calle antes de tiempo. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo gobierno departamental que tuvo que jalarle las orejas a la firma que realizó el trabajo de rompimiento de calles, que es Aremca, porque no sé si por el afán, no sé, pero el tema es que rompieron la calle de la Y, que está ahí en la avenida Juan 23 para ir a Schoolhouse. Rompieron ese pedazo y ahora hay un bloqueo allí. Si hubieran seguido rompiendo, señores, tendríamos un bloqueo al mejor estilo de una marca de desodorante o de loción corporal. Sí, señores, la cosa se hubiera puesto difícil. Afortunadamente se reaccionó a tiempo y se detuvo el proceso de demolición, porque la avenida no se podía demoler todavía. La avenida había que dejarla hasta que pudieran hacer el trabajo allí y pudieran continuar en otra etapa. Es decir, la avenida había que hacerla por etapas. Esta mañana se hizo una entrevista con el señor Carlos Brian Uribe, que es el director de la obra. No es el contratista, es el director, pero está pendiente de la obra. Y pues confirmó lo que estamos diciendo acá. En esa entrevista que se le hizo al ingeniero Carlos Brian Uribe, estuvimos participando nosotros, muy amablemente nos abrieron la posibilidad. De hecho, tenemos un espacio con ellos, tenemos una alianza estratégica con el Extra Radio y el programa San Andrés News. Y se habló sobre este tema. Primero se habló con el secretario de Infraestructura, el doctor Cristian Cañón Bernal, y posteriormente con Carlos Brian Uribe. A propósito, nosotros tenemos la entrevista con Carlos Brian Uribe. Permíteme, por favor, yo alisto acá. Y esto fue lo que nos explicó acerca de qué se está haciendo en ese lugar. Les voy adelantando mientras alisto aquí el audio para que ustedes lo escuchen. Lo que se va a hacer es un reemplazo de losa de concreto.
Y se va a crear un canal de evacuación de aguas que se presentan cuando hay aguaceros para que pueda ir esa agua hacia la motobomba, que es la que permite, eso queda por el estadio de fútbol, esa motobomba va a permitir que esa agua que se reposa o que se empoza vaya hacia el escape o hacia la desembocadura de ese alcantarillado pluvial, que va a permitir que el agua salga y se vaya para el mar y hace parte de la mar océano. ¿Ok? No se preocupen que el mar no se va a contaminar. Eso va formando parte del mar, pero no se va a contaminar. Se requiere que se haga un buen manejo de residuos sólidos, porque sabemos que la gente deja basura y en la basura que la gente deja hay de todo. Hay desde la lata de cerveza hasta papeles con excreta. Vamos a hablar concretamente aquí. Y todo eso se acumula, si no se controla, se acumula. Porque como aquí la gente no tira el papel con excretas en el inodoro, sino que no lo puede tirar porque le dicen no lo puede hacer. Aunque debería ir al inodoro y debería ir al alcantarillado y debería ir a ¿cómo se llama eso? Al emisario submarino a formar parte de ese plancton alimentario del cual los peces se alimentan para crear bancos de pesca y etcétera, etcétera. Debería estar allí, pero no. Y es necesario que se haga ese trabajo. Pero se van a reemplazar losas de concreto que hace más de 20 años no se reemplazan y deben reemplazarse, porque de lo contrario la losa se va rompiendo. Explica el ingeniero Carlos Bryan que todas las avenidas del mundo presentan charcos. Todas. Este no es el único. Todas presentan charcos, pero tienen sistemas de evacuación. Sistemas de evacuación que se van a ir corrigiendo con estas obras que se van a ejecutar. Ya habiendo explicado eso a grosso modo para que ustedes entiendan, tengo acá la entrevista que nos han facilitado desde nuestros amigos del Extra Radio y San Andrés News. Carlos Bryan Uribe. Vamos a presentar un fragmento de esa entrevista para que ustedes escuchen más o menos qué es lo que se está haciendo, qué fue lo que pasó y qué va a pasar con este lugar. Y para no generar pánico, ni mucho menos, digamos, exaltación. Que no vayan a funar, como dicen ahora, que no vayan a funar al pobre Carlos Bryan Uribe. Escuchemos al ingeniero, director de obra, para 5 de 5. Desde que ese proyecto hay que contar la historia. El contrato lo hizo el gobernador. La comunidad en las socializaciones, tuvimos 3 socializaciones bien difíciles en donde la comunidad en su derecho legal, preocupado por la situación que se iba a manejar, cómo se iba a construir la Juan 23, el alcance del proyecto, han hecho una veeduría acuciosa y válida y que nosotros como responsables de la obra hemos respetado y vamos a respetar permanentemente. Inclusive tenemos un chat donde se comparte toda la información respectiva. Nosotros tenemos programada la obra en hacerla por tramos. El primer tramo es ese precisamente, en donde inicia donde Arenca demolió detrás de las espaldas de la gobernación la noche anterior, generando un bloqueo que a nosotros nos imposibilita poder ejecutar, porque esa es la zona de acceso de las volquetas al proyecto. Claro. Y nos quedamos nuestras máquinas ahí atrapadas porque por el otro lado no podemos salir y porque ahí hay circulación vehicular. Entonces el acceso a nuestro proyecto era en esa dirección y eso ahora tenemos que entrar a mirar a ver qué alternativas tenemos para poder continuar con nuestra paga hoy. Resulta que todo contrato en el país, ni siquiera en San Andrés, en el país, tiene un punto o un tema que es el cierre vial, que es una resolución que debe expedir la Secretaría de Tránsito y al cual va asociado el tema del PMT, que es el Plan de Manejo de Tránsito. Uno tiene que definirle a la entidad
por dónde va a ser las circulaciones, cuál es el pedazo que va a quedar completamente cerrado, y con base en eso y con la aprobación del departamento piden una resolución de cierre que la tenemos para la Juan 23. Y nosotros cumplimos con los requisitos, y el primer día que llegamos a intervenir el proyecto, los de Arenca parecieron que iban a demoler el mismo día. ¿Habían hablado ya? No, que llegaban a demoler el mismo día, llegaron con máquina, y el secretario de Movilidad y el secretario de Infraestructura les dejaron una claridad de que tenían que esperar a que nosotros termináramos el pedazo ese que generaba la construcción de esa zona, la Y. Y que dentro del cronograma que nosotros tenemos inicialmente, lo teníamos estipulado para 45 días. La lluvia nos ha generado algo de retraso, pero ahí, para tranquilidad de la comunidad, nosotros ya generamos un diseño de estabilización de la subrasante para poder, como diríamos en el largo, torearlo con las condiciones de humedad. Entonces nosotros estamos trabajándole técnicamente a eso para darle una solución a la subrasante, estabilizarla para poder fácilmente echar el pavimento dentro de las condiciones climáticas que estamos teniendo, para que eso no sea una perturbación hacia la ejecución de nuestra parte. Pero ahora se nos vino este inconveniente. Ahora hay otro inconveniente. Vamos adelante, ya está el mal daño hecho. ¿Cómo vamos a hacer? Pero ahí el que tiene que sortear eso es la gobernación, el secretario de Infraestructura. Nosotros de todos modos vamos a buscar un plan B de acceso a nuestro proyecto, sí, claro. Pero al no existir resolución es que nadie puede romper un pavimento porque es un daño en bien público, claro. Y el daño en bien público es un delito tipificado penalmente. Entonces, por eso son los respetos hacia eso, porque uno no puede llegar demoliendo en cualquier lado sin ningún tipo de control ni orden. Y entonces ahí sí la gobernación va a tener que tomar unas decisiones drásticas y de mano dura contra estos personajes que cometieron este acto violento contra un activo de la gobernación, como son las vías. Pero es que se me llamó la atención, porque de verdad está en corto, de una obra a la otra se para la calzada, cuando se paran los vehículos, es lo que hay. Oye, y ahí piensa que es la misma cosa, y es el error, pues, para que usted lo hable, para que lo explique, porque ya lo hemos explicado aquí, pero usted que tiene que manejar el asunto y que están trabajando. Usted lo explique para que digan, no es lo mismo, ya que hubo un error. Arenca tiene que hacer la unión de la IES para salir por donde queda Servientrega. Esa parte la tiene que hacer Arenca efectivamente del contrato inicial de ellos. Y nosotros hacemos desde el borde de la curva, o sea, desde la esquina hacia la Juan 23 hasta la 20 de julio. Esa es nuestra responsabilidad. Pero nosotros, y las directrices de los dueños de proyectos, que tenemos que ejecutar la obra con el máximo respeto hacia la comunidad. Y de esa perspectiva es que ese proyecto no se había arrancado esperando a pasar todas las socializaciones respectivas, todo el diálogo con las veedurías, todo el tema para poder llevarlo adelante, y había un acuerdo de que nosotros intervendríamos desde la esquina de la Y hasta la carretera que entra a Swamp Ground. Esa sería la primera parte. Una vez tengamos pavimentado ese pedazo, podríamos avanzar a otro tramo. Se va a hacer la adecuación de los canales para aumentar su capacidad hidráulica, y se va a hacer la repavimentación total de la vía. Ese es el alcance del proyecto, con sus respectivos andenes o temas que van asociados en involucrados. ¿Usted fue testigo de la conversación de esos contratistas con el secretario? Por eso es que te digo, porque es que precisamente dijo, hablamos, ya que hubo una mala interpretación, entendieron mal, y digo, bueno, pues como van a romperlo, vamos nosotros también. Eso también pasa, secretario. Yo me he dado cuenta que aquí en San Andrés ocurre algo que en otra parte no, y es que muchas veces, no todo, pero muchas veces no hay el aviso comienzo de obra, final de obra, que siempre tiene que existir, y además un aviso de qué se trata, quién está haciendo la obra y todo. Aquí no, ahí por ahí pensé que era lo mismo. No, nosotros las obras sí van a llevar su valla publicitaria. Lo que pasa es que como es un tema de impresión en unos formatos, entonces
Yo creo que la valla debe estar puesta antes del fin de semana, la valla de todos los proyectos, Angula, Ecohouse, que están en ejecución. Por lo general siempre se coloca la valla. Y con los temas nosotros cumplimos con todo el tema de SST y de señalización, porque en el plan de cierre vial hay unas señalizaciones especificadas y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y se está cumpliendo. Lo que pasa es que como son avisos que se colocan, que no son fijos, sino entonces la comunidad a veces es bastante particular y la corren, la llevan, la traen. Y eso hay que estarlo colocando permanentemente, eso es repetitivo, ¿no? Es un tema repetitivo que permite que uno lo haga todos los días con los que manejan SST. Pero aquí vamos a un tema mucho más claro. O sea, Arenca no puede estar contradiciendo, y si fui testigo personal, claro, porque eso fue el día que íbamos a iniciar el proyecto, que ellos llegaron al mismo momento a hacerlo. Entonces me parece un acto bastante negligente de parte del contratista de Arenca, me parece como si fuera con sevicia, con no sé qué intenciones, con segunda intenciones, porque no habría otro argumento. Ahora, si ellos van a romper, ¿por qué hacerlo a las 10, 11 de la noche como si fueran delincuentes? Sí, y no es correcto, cuando no había nadie sobre la supervisión o el control de eso. Lo hicieron con su equipo propios, que deben tener una responsabilidad dentro de todo el tema. Y nosotros, como le digo, eso no va a ser un impedimento para que nosotros, con el respeto a la comunidad, arranquemos o hagamos el proyecto de la Juan 23. Nosotros vamos a buscar la alternativa de movilidad. Sí, pero vamos ahí, compañero Jorge Castro nos mandó 2 videos. Vamos a analizar ahora en el día. No habla, pero ahí el ingeniero nos explique de estos 2 videos que nos envía Jorge Castro. Bueno, ese es el fragmento que les presentamos de esa entrevista en el cual yo también tuve la oportunidad de participar y se habló acerca de las placas del concreto, de los materiales que se están utilizando, los que se van a utilizar para garantizar la calidad del producto. Y lo que veníamos hablando en días pasados es el tema de la confianza. Y que podría ser, digamos, el detonante para que se vaya perdiendo, vuelvo y repito, la confianza que los contratistas o los ejecutores de la obra se deben ganar de la comunidad de ese sector de la isla, como lo es la avenida Juan 23. Es que empiezan la obra y la dejan sin terminar y nosotros aquí padeciendo. Si escuchamos a Carlos Brian Uribe diciéndonos que se vaya a terminar para el mes de febrero, digamos que para el mes de marzo, ahí como para darle un tiempo de gracia a los contratistas para que ejecuten la obra y que lo ejecuten bien, pues vaya y venga. Todo dependerá de las lluvias, todo dependerá del tiempo de ejecución y que no se vaya a estropear la movilidad. Porque ese es el tema principal aquí, la movilidad. Esta avenida, la Juan 23, es una vía de acceso para más de 30,000 personas o más de 20,000 para que lleguen a sus casas, a los barrios más populosos de San Andrés. Schoolhouse, Natania, Back Road, parte alta, parte baja, Serranilla, todos esos sectores o todos esos barrios que están por allí. Ellos requieren de acceso, ellos requieren de movilidad en ese sector y se espera que esto no vaya a estropear la movilidad. Pero que la obra se tiene que ejecutar, es necesario. En algunas imágenes donde vemos cómo está el tema de desagües, pues están muy mal, están muy llenos y aguas estancadas, focos de infección. Señores, hay que atender la situación lo más pronto posible y se espera que así se haga. La confianza esperamos que no se pierda. De hecho, yo digo que no se ha perdido la confianza, pero hay que trabajar mucho en ese sentido. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque bueno, la noticia política del día. El retiro de Daniel Quintero
de la consulta intrapartidista del pacto histórico, porque al fin y al cabo el pacto histórico es un convenio intrapartidista de varios partidos, incluyendo la Colombia Humana, que es el partido del presidente Petro, pero allí siempre han actuado como pacto histórico y le han creado todo tipo de triquiñuelas para que finalmente no se haga, o se haga a medias, o que, bueno, que se haga pero que no se haga. El pacto, perdón, en la consulta, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, se va a hacer, presidente Petro. Pero ¿qué va a pasar con esa consulta del pacto histórico? Ahí lo dejan a uno como que pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Es que es una cosa bastante enredada, pero más o menos se la quiero desenredar. Resulta que hay una impugnación de una tutela que busca que la consulta interna del pacto histórico no se dé, porque el pacto histórico, más que un partido, es un ente intrapartidista y no debe ser reconocido como un partido. Y esa es la pelea que se ha venido dando para que al pacto histórico no le aprueben su consulta interna para elegir candidato interno del partido. Después de elegir el candidato del pacto histórico, pues este candidato que se vaya a elegir se iría a una consulta intrapartidista para definir el candidato de la izquierda para las elecciones del 2026. Pero entonces Daniel Quintero dice, si esto es una consulta intrapartidista y yo llego a perder, entonces mi partido ¿dónde queda? Mejor me voy a la consulta para la izquierda y no quedarme aquí y de pronto quemarme aquí y quedar funado después de esta consulta. Eso es lo que ha dicho. Porque él ha denunciado, el mismo Daniel Quintero ha denunciado que la consulta o que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral no quieren que el pacto histórico tenga candidato. Están buscando por todos los medios que el pacto histórico no tenga candidato. Pero vamos por partes aquí a través de nuestro canal o de nuestro programa. Y Esteban Chávez es comentarista y analista político en Colombia, ha estado participando en varios medios de comunicación, pero además tiene su cuenta de TikTok. Ahí hace todos sus comentarios y muy bien acertados. Vamos a escuchar a Esteban Chávez a ver qué dice acerca de este retiro, Daniel Quintero, de la consulta del pacto histórico. Aquí para 5 de 5. Daniel Quintero se acaba de retirar de la consulta del pacto histórico, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral decidió que ya no se trata de una consulta de carácter interno, sino de carácter interpartidista. Acá se lo explico sencillito. Como les había dicho en videos anteriores, el pacto histórico conformado por el Polo Democrático, la Unión Patriótica del Partido Comunista y la Colombia Humana no recibieron el aval para poderse fusionar para ser un solo partido. En ese sentido, el mecanismo de la consulta ya no es de carácter interno, sino que se trataría de una consulta de carácter interpartidista. Esto tiene implicaciones jurídicas muy importantes porque la ley 1475 establece que cuando se trata de una consulta interpartidista, el candidato que se escoja, es decir, en este caso por parte de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, ya no podía ir a un frente amplio en marzo en donde pudieran competir con otros sectores políticos y otros partidos. Esto genera una confusión bastante importante para la gente y es entendible, pero lo que tiene implicaciones reales es que Daniel Quintero se baja porque ya no se trata de una consulta de carácter interno, sino que se trata de una consulta de carácter interpartidista. A esto está sumado que el Consejo Nacional Electoral estableció que los logos utilizados como pacto histórico ya no se pueden utilizar porque la Colombia Humana, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica no hacen aún parte de un solo partido, sino de varios partidos.
En esto queda la pregunta de si la consulta se mantiene en firme, porque se podría llegar también a que Carolina Corcho e Iván Cepeda, si llegan a ganar la consulta, no puedan competir posteriormente en una consulta interpartidista en marzo del 2026. ¿Qué camino escogerá Daniel Quintero? ¿Quién avalará a Daniel Quintero en el 2026? Estas son las preguntas que se deben responder ahora por parte del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y también la Colombia Humana. Soy Esteban, me mando los análisis. No olviden seguirme en mis redes sociales. Bueno, mejor explicado no pudo estar lo que está sucediendo. Escuchemos a Daniel Quintero. Daniel Quintero se refirió al tema, estuvo declarando acerca del tema para medios de comunicación nacionales. Déjame ver si lo encuentro acá. Sí, estuvo haciendo declaraciones, estuvo manifestando su postura frente a esta decisión, esa decisión que se tomó en la mañana de hoy. Vamos a ver si lo dice. Aquí está. El precandidato Daniel Quintero estuvo explicando por qué se retira de la consulta del pacto histórico para 5 de 5. Mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Es evidente que la derecha quiere evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Vamos a resetear la política en Colombia y en especial a los corruptos y tramposos de este país. Es decir, ellos pensaban participar en esta consulta y si no quedan, participar en la otra. O sea que para una cosa son partido y para otras no son partido. Para unas son un solo partido y para otras son diferentes partidos. Yo pienso que eso es como jugarle vivo al sistema. No sé cuántas veces van a participar. O sea, si pierde, pierde. Ya tiene que unirse al otro. Pero aquí, si perdemos aquí, pues participamos en el próximo. Yo creo que por ahí no es la cosa. Y por allí deberían de pronto analizar y estudiar mejor la vaina. Miren, acá hay una consulta de nuestro gran amigo también. Por acá. Sí. Ricardo González. Ricardo González, que hace muy buenos análisis también, se refiere a lo que sucedió recientemente con Daniel Quintero, su hermano Miguel, y algunos audios que fueron filtrados donde estaban haciendo ahí triquiñuelas para repartirse el botín supuestamente de unos contratos en Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero. Yo debo anticipar una cosa, y es que ser alcalde de Medellín no es muy fácil que digamos. Llegar a semejante dignidad no es fácil. No creo que Daniel Quintero llegue a ser alcalde de Medellín otra vez. Más cuando las fuerzas económicas de Medellín, que son los que más suben y bajan alcaldes en una capital como Medellín, pues ya tienen candidato, ya tienen su ficha, que es Federico Gutiérrez y sus amigos. De modo pues que Daniel, yo no creo que vuelva a ir. Pero escuchemos lo que dice Ricardo González. Ricardo González, acerca de lo que sucedió recientemente y que podría, no digo que es, pero podría ser el detonante para que también Daniel Quintero,
se retirara de la pugna política allá, ahora para la presidencia. Consulta del pacto histórico. Aquí para 5 de 5. Más cuestionamientos se suman al largo listado que hay contra el exalcalde y precandidato del pacto histórico Daniel Quintero, a quien, como dicen sus críticos, está jugando el todo por el todo, o ser presidente o ser presidiario. El último escándalo involucra a su hermano Miguel Quintero, que se muestra en unos audios, al parecer, influyendo indebidamente en la contratación de la alcaldía de Medellín. Y en esos audios también se deja ver que él habría recibido de la SAE, en los tiempos del gobierno de Iván Duque, un apartamento que fue incautado a la mafia en el Poblado. Los señalamientos son hacia su hermano y no hacia Daniel Quintero, eso debe quedar claro. Sin embargo, recuerdan el gran manto de duda de corrupción que hay sobre su alcaldía, sobre su gabinete y sobre él mismo, lo que incluso lo tiene a punto de ir a juicio después de que la fiscalía le imputara delitos. A pesar de esto, Daniel Quintero sigue adelante con su campaña presidencial para la consulta del pacto histórico, que será el próximo 26 de octubre, una campaña en la que se ha mostrado más petrista que Petro, y sigue allí posicionado en el pacto histórico sin que al dueño del partido, que es el presidente Petro, le importen mucho las dudas éticas y jurídicas que hay sobre el exalcalde, a quien incluso le ha lanzado varios guiños. Sin embargo, si los seguidores del pacto histórico terminan eligiendo a Daniel Quintero como su candidato el 26 de octubre, no solamente le estarían entregando las banderas de la izquierda a un candidato disfrazado de progresista, que realmente no lo es, sino que también terminarían contaminados con toda esa cola de corrupción que arrastra Quintero, lo que alimentaría esa narrativa de que con el progresismo el cambio realmente no resultó, porque siguen gobernando con señalados por corrupción. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. A propósito de estos cuestionamientos sobre si qué tan progresista es Daniel Quintero, otra pregunta, amigo, o más bien, nuestro gran amigo Eduardo Maestre, periodista él, muy bueno además, nos habla acerca de los antecedentes de este precandidato presidencial, de cuando trabajaba en el Ministerio de Comercio durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y los negocios que hacía con, sí señores, con Israel a través del plan Impulsa. Imagínense, el hombre el otro día salió defendiendo a Palestina y señalando, acusando al Estado genocida, según él, de Israel. Pero el hombre hacía negocios con Israel. Imagínense, el proyecto Impulsa recibía recursos de Israel y proyectos que los israelíes hacían aquí en Colombia. Escuchen esto con otra pregunta, amigo, en 5 de 5. Daniel Quintero trabajaba para el Ministerio de Comercio en la época en la que el Ministerio de Comercio tramitó un tratado de libre comercio con Israel. Daniel Quintero montó tantos nexos como director de la agencia gubernamental Impulsa, que luego Iván Duque tuvo todos los elementos para justificar la instalación de una oficina de la agencia Impulsa en Jerusalén. Daniel Quintero se fue a vivir a Israel durante su campaña a la alcaldía para recibir línea de varias instancias del gobierno de Israel, porque decía que la solución para el problema de inseguridad en Medellín era adoptar los métodos del sistema represivo de Israel. Daniel Quintero metió a Israel en 4 secretarías de la alcaldía de Medellín. Firmó un acuerdo con el Ministerio de Guerra que dirige el Ejército de Ocupación de Israel y volvió a visitar al gobierno de Israel durante su campaña de invasiones ilegales en Cisjordania, que fue la antesala del genocidio. Ahora, cuando denunciar ese genocidio se volvió inevitable, no popular, inevitable, Daniel Quintero lo utiliza para salir en todos los medios de comunicación y para ganar votos. Al Estado genocida de Israel, la plata no puede estar por encima de la vida. Lo de salir en todos los medios, sin ninguna duda, lo logró. Lo de ganar votos depende de qué tan estúpidos y manipulables seamos. Vaya, vaya. Oye, hoy en día la información está a la mano. Solo es cuestión de investigar, indagar y replicar. Pero ahí está. Así que ese cuento de que no, yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer bajo. Imagínense si
todos los negocios sucios de los anteriores presidentes se revelaran o tuviéramos la capacidad de revelar toda esa información. Tremendo. Eso todo está allí. En fin. Vamos a escuchar a Daniel Quintero esta mañana cuando hablaba con Néstor Morales y su equipo en Blue Radio, cuando hablaba acerca de qué va a pasar con la consulta y cómo va a responder a las acusaciones de corrupción que tiene pendientes en su contra. Aquí para 5 de 5. El que señala que al haber quedado en firme la inscripción, así usted renuncie, se da por hecho que usted ya participó en la consulta del 26 de octubre. Pues también revisamos eso con los abogados y dado que yo no me inscribí en una consulta partidista, dado que yo no me inscribí en una consulta interpartidista, entonces no se entiende por surtido ese paso. ¿A nombre de quién se presenta usted para la consulta de marzo, para el Frente Amplio? ¿A nombre de qué partido, doctor Quintero? Pues ya veremos. Vamos a ver si recogemos firmas o como independientes o algún movimiento nos da el aval, pero pues ya ese será un problema de otro partido. Por ahora, comunicarle al país la decisión que he tomado y la situación en la que está hoy el pacto histórico, que va para, es decir, para esa consulta del Frente Amplio, usted se va a enfrentar, por ejemplo, a Roy Barrera, ¿cierto? Sí, señor. ¿En esa consulta estarían también la doctora Corcho y el doctor Cepeda? No sabemos, porque no sabemos qué decisiones se tomen en las próximas horas. Digamos, yo soy el primero en tomar la decisión, pero el compromiso que habíamos firmado los 3 candidatos hace 15 días y que lo hicimos público además, era que si la consulta era interpartidista nos retirábamos. Yo estoy aquí cumpliendo mi compromiso. Quintero, una pregunta. ¿Se había contemplado la posibilidad de que se eligiera el precandidato del pacto histórico a través de una encuesta si no iban a la consulta? ¿Esa idea revive ahora con base en esto que está ocurriendo? Es decir, para evitar la atomización de los votos a marzo, para que no se inscriban los 3 precandidatos, sino que vaya uno solo, ¿se podría retomar esa idea de ir a un mecanismo como la encuesta para elegir al precandidato del pacto histórico? Así es, esa es una posibilidad. Sí. ¿Y cuándo se haría esa encuesta, doctor Quintero? ¿Ya han contemplado fechas o cómo el mecanismo o la firma que la haría? Esperemos que pase esto que acaba de ocurrir y qué más decisiones se van tomando en las próximas horas. Ok, doctor Quintero, una pregunta final, 2 preguntas finales si me permite. Su anuncio se hace esta madrugada pasada a las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, señor. 12 y pico de la noche. Y después de que usted pone el mensaje, el presidente Petro escribe diciendo que la consulta quedó desbaratada. ¿Usted le consultó, habló anoche con el presidente Petro? Sí, señor, así es. ¿Y el presidente Petro le dijo renuncia y se acaba la consulta? No, el día de ayer le informé al presidente lo que había pasado en general y pues seguramente él también con su equipo de jurídicos, abogados, llegó a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros, que el Consejo Nacional Electoral mató la consulta del pacto histórico. Me imaginé, porque no era coincidencia que los 2 estaban poniendo el mismo mensaje casi simultáneamente. Y una última pregunta que le traslado, usted que está de redes sociales, le traslado una pregunta que va a haber mucho a lo largo del día. ¿No será que estaban sintiendo pasos de animal grande de que esa consulta iba a ser un fracaso y eso tuvo que ver con el retiro de su nombre? ¿No se arriesgan a la quemada? Yo lo que veo, y te digo con franqueza, Néstor, y yo creo que las imágenes no mienten, que hay concentraciones multitudinarias en todo el país en apoyo no solo a mi movimiento, sino a Petro. Lo que viene pasando en la calle, cuando salimos a la calle, el apoyo es masivo, multitudinario, y yo le pido a los colombianos que sigamos con esa energía. Vamos a marzo, vamos a las elecciones del próximo año con toda la energía y no nos van a desbaratar, por el contrario. Todos estos esfuerzos que hace el establecimiento, la élite corrupta de este país en general, para que no nos podamos unir, pues tenemos que responderlos con votos. No vamos a llevar a la ciudadanía a una trampa, la trampa que nos querían poner de una consulta interpartidista a las malas, cuando nosotros nos inscribimos a una partidista, pero vamos a avanzar en procesos electorales el próximo año para garantizar la unidad y la continuidad de un gobierno que hay que profundizar, que hay que seguir y llevar hacia adelante.
Sí, doctor Quintero, yo tengo otra teoría. En esta decisión en la que usted anuncia esta madrugada, ¿tiene algo que ver el escándalo alrededor de su hermano Miguel Quintero que tanto estaba tocando su campaña? No, en absoluto. A nosotros nos hacen escándalos, montajes desde que yo gané la alcaldía de Medellín, incluso antes, cuando estaba a punto de ganar la alcaldía de Medellín, nos hicieron montajes igualitos. Ellos saben que nosotros no somos los únicos que somos capaces de ganar estas elecciones y resetear la política corrupta de este país. Y como ya los derrotamos en Medellín, al uribismo en pleno, pues saben también que soy el más opcionado para ganar estas elecciones. Y por eso mismo no puedo arriesgar mi candidatura en un proceso con fallas jurídicas y con incertidumbres de todo tipo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes están detrás del montaje, como usted llama, de los chats, las conversaciones, los audios de la relación de su hermano Miguel Quintero con funcionarios del área metropolitana o de los bomberos de Itagüí allí en Medellín cuando usted era alcalde, doctor Quintero? Pues ahí está Federico Gutiérrez, que además había yo ya denunciado que había creado un fondo de $1 millón de recursos públicos, que tiene a su hermana además de candidata al Congreso de la República, y a su primo también, y que están desesperados porque nos ven creciendo. Pero doctor Quintero, perdóneme insistir, ¿cómo puede ser esto un montaje si esta es una investigación de la Fiscalía con audios, pantallazos, fotografías, testimonios de la voz directa de su hermano? La Fiscalía tiene ese material hace más de 2-3 años y por eso mismo no ha vinculado a mi hermano nada, porque ahí no hay, en las voces audios no hay ninguna actividad delictiva en lo absoluto, pero además el chat está lleno de montajes. Entonces, pues, probado eso y comprobado eso, por eso nunca se puede avanzar en nada. ¿Es cierto que a su hermano Lasae le entregó el apartamento ese del Poblado, el de los 500 y pico de metros cuadrados? Ayer la misma SAE dijo que eso no era verdad. Es que eso hace parte de todos los montajes que han hecho contra nosotros, porque saben que vamos a ganar estas elecciones si Dios quiere, claro, y si la ciudadanía nos apoya. Y nos va a tocar enfrentar este y muchos más montajes. Estamos acostumbrados a eso. Es muy difícil, también tengo que confesar, resistir, pero pues hemos resistido y ya tenemos callo y cuero y seguimos para adelante. Doctor Quintero, mandar una hoja de vida siendo el hermano del alcalde en ese momento para pedir que se contrate a X o Y en un puesto que se paga con plata pública, ¿a usted no le parece cuando menos una irregularidad? No, señora. Lo primero es, insisto, ese chat está lleno de montajes, pero lo segundo es que en el marco de los primeros días de las elecciones, todo el mundo estaba luchando para entrar al gobierno. Muchos de los que habían entrado habían hecho parte de la campaña. Ese chat está lleno de eso, de montajes. Pero además no hay ningún problema en que una persona que participó en la campaña pues entre a la campaña. Yo que le pedí a mi familia en un momento dado, no le hagan lobby a nadie. No le hagan lobby a nadie. La gente que participó en la campaña pues va a entrar porque la gente pues que gana la campaña cuando uno tiene que entrar con uno a gobernar. ¿Y así fue? ¿Por qué no le hizo caso a su hermano Miguel, doctor Quintero? No, sí me hizo... No, quiero decir, si usted está diciendo que le pedí que no se metiera, ¿por qué se metió? No, a todos, incluso lo hice público. Lo hice público en su momento. ¿Pero se metió o no se metió? Al parecer en el chat estaba pidiéndolo, aunque hay que ver si eso hace parte de las modificaciones que hicieron en el chat. Pero eso nunca llegó pues a canales institucionales. El montaje, según el doctor Quintero, que le están haciendo ayer para que no llegue a la presidencia. Mire, a mí Daniel Quintero no me disgusta, me parece un buen candidato, pero hay muchas cosas que tienen que esclarecerse antes de que se meta en esta película. Él está de un lado, está del otro lado, ahora está de este lado. Eso no genera confianza, viejo. Y más aún cuando del otro lado, de la derecha, hay un candidato como Abelardo de la Espriella que está subiendo como espuma. Porque es el outsider que la gente está esperando que se involucre en la campaña, que se involucre en la candidatura. Es impresionante, pero así son las cosas. Entonces, para resumir, Daniel Quintero no estará en la consulta del pacto histórico, ya se retiró. La doctora Diana Corcho
dice que ella sí va a la consulta, y pues Iván Cepeda pues dice, pues si la consulta se cae, pues iré al Frente Amplio, que es en el donde está Roy Barreras, etcétera, etcétera. Esta novela, como lo dijeron hoy como lo dijo Luis Ernesto Gómez en Blue Radio, es una novela digno para Netflix. Ya pasó la primera temporada y ahora viene la segunda. Ya empezó la segunda temporada de esta tremenda novela que hay en el Pacto Histórico, y el tema de elegir al candidato, al sucesor de Petro. Ojo, decían que Petro no tenía sucesor, y mire todo el embolate que se está formando en torno a todo esto con Daniel Quintero y su retiro de la consulta del pacto. Muy bien, vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Bueno, tenemos varios temas allí en remojo, pero este es uno de los más importantes, y es el de las alocuciones presidenciales. Ya se falló de que el presidente no puede volver a hacer alocuciones presidenciales así de manera arbitraria. Tienen que consultar, tienen que mirar, tienen que observar qué es lo que se va a decir durante el tema de las consultas, en fin. Ahora, hay una pregunta que queda sobre el ambiente. ¿Puede un canal de televisión decir, no voy a pasar la locución presidencial, siendo que el espectro electromagnético le pertenece al Estado? Pues bien, nuestro gran amigo Ricardo González nuevamente interviene aquí en 5 de 5 y nos explica qué es lo que está pasando con el tema de que qué pasa si un candidato o un canal no quiere transmitir la locución presidencial. Aquí para 5 de 5. ¿Qué pasaría si un canal de televisión decide no transmitir una locución del presidente Gustavo Petro? Pues hay mucha controversia en el país por esa transmisión durante 3 horas del Consejo de Ministros, que llevó a que los canales privados en Colombia tuvieran que modificar su programación. Ningún canal de televisión se ha quejado públicamente, pero desde la oposición sí están buscando hacer algo frente a esto. Y lo que quieren los opositores es tumbar la posibilidad de que los consejos de ministros, estas alocuciones, se vuelvan muy habituales, sobre todo por lo extensos, y están buscando varias alternativas jurídicas. Una de ellas es una ley de 1923 que dice que los consejos de ministros son privados, y la otra es una sentencia de la Corte Constitucional que dice que las alocuciones presidenciales no son obligatorias en todo momento, y que para que se cumpla esa condición de interrumpir la programación de los canales debe ser que sea una locución personal, es decir, solo el presidente, y que además sea para un asunto urgente para el país. Así que lo que podría pasar es que una decisión judicial podría darles la razón, y así los canales de televisión en Colombia tendrían esa excusa para no emitir una alocución presidencial, justamente por orden judicial. Pero eso abriría un enfrentamiento peligrosísimo entre los canales privados y el gobierno, que es el que administra el espectro y es el que autoriza las licencias para que estos canales puedan transmitir. Y aquí un paréntesis: algunos dirán que durante el gobierno de Duque nadie se quejó cuando él abusó, y durante un año estuvo 1 hora diaria en los canales privados de televisión. Eso sí, en ese momento la diferencia es que había un asunto urgente por comunicar, que era el de la pandemia del COVID-19, aunque muchos podrán decir también que ahora hay un asunto de conmoción interior como el del Catatumbo. Tal vez la diferencia más grande es que en el gobierno Duque esas transmisiones no ocurrían en el horario AAA, que es el momento, la hora del día, que es la noche realmente, cuando los canales venden más publicidad. En todo caso, hay un antecedente poco conocido de una ocasión en que un canal de televisión se negó a transmitir una locución presidencial. Ocurrió en octubre de 1999 durante la presidencia de Andrés Pastrana. Caracol Televisión tenía que transmitir un partido de fútbol de la Copa Merconorte, ya tenía unos compromisos, unos derechos de televisión adquiridos, unas ventas publicitarias también hechas, y por eso transmitió la locución en un horario diferente. Y aunque inicialmente multaron a Caracol, con los años el Consejo de Estado le dio la razón y le levantó la multa, porque en esos años las alocuciones presidenciales de Pastrana eran muy habituales
y tampoco eran para asuntos urgentes. Así que sí es posible que un canal de televisión deje de transmitir una locución presidencial dependiendo del caso, aunque en realidad eso en estas circunstancias agravaría mucho más esa relación dañada entre el presidente Petro y los medios de comunicación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el presidente debería seguir transmitiendo sus consejos de ministros o tienen razón los que aseguran que él está abusando de las alocuciones? Los leo y respondo sus comentarios. Pienso yo que el gobierno tiene su espacio para poder presentar sus alocuciones. Ahora, que si una locución, yo pienso que la locución presidencial tiene un marco o tiene un contexto totalmente diferente a que si hace un discurso por allá en el Catatumbo, o si vino a San Andrés y dio un discurso, o si fue al Valle del Cauca a hacer un discurso. Una cosa son los discursos populares y otra cosa son las alocuciones presidenciales, que tienen un backing, tienen una presentación de saco y corbata de manera elegante y que sean temas importantes para el país. No, en esta mañana vamos a tomar la decisión de hacer esto, y tiene trascendencia para el país. No, es que no conectan el clítoris con el cerebro. Esas son cosas que al país no le interesan. Pues lo hacían en otros países, pero bueno, ya sabemos en qué terminó todo lo que pasó, por ejemplo, con Hugo Chávez, que finalmente lo que impuso fue una dictadura, se pasó por encima de todo el mundo. Pero en un estado de derecho obvio como el de Colombia, no puede estar pasando eso. Y mire, ya hay un antecedente. Caracol no pasó porque tenía que pasar un partido de la Copa América Norte y finalmente terminó ganando el caso ante el Consejo de Estado. Y Pastrana no pudo seguir interrumpiendo programación así nomás. Tiene que ser un asunto urgente e importante. Y no para decir que le tiene rabia a X o le tiene rabia a Y o le tiene bronca a W. No. Eso tiene que suspenderse. Y nadie es el dueño de la verdad. Él es el presidente, sí, pero él también se deja regir por normas. Así de sencillo. Muy bien. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Porque se cuestiona si es necesario recortar el sueldo a los congresistas para ver si se pueden recortar o si se pueden reducir los gastos del Estado. Ese comentario lo hicieron nuestras amigas de La Economía para la People, que es un canal muy bien visto y que me dicen que muy pronto estará apareciendo en la televisión nacional, en los canales comerciales. Nuestras amigas de La Economía para la People hacen ese análisis a través de su podcast, la cual viene siendo presentado a través de YouTube. Y a propósito, esto fue lo que dijeron en 5 de 5. ¿Tú eres del grupo de gente que cree que hay que recortarle el sueldo a los congresistas en vez de estar cobrando impuestos, o de qué team eres? Yo creo que todo el mundo va a querer que le corten el salario a los congresistas, excepto los congresistas. Pues no, hermano, usted puede ir con 15 o no, o con 20. ¿Y cuánta podría? No, pues claro. Me sirve. Se lanzó una congresista a ver. Que detrás de cada una de estas leyes hay un congresista o bancada que le saca rédito político. O sea, detrás de cada ley que pide un gasto público, hay como también un interés político. Como esos movimientos, venga, yo le paso esto, pero entonces usted deme lo otro, y bueno, todo el tema de la mermelada o el clientelismo. Es el último año de gobierno del presidente Petro, y se empiezan a activar, si no es que ya están muy activados, como los intereses electorales, tanto para los nuevos candidatos para el Congreso como para las elecciones. Explicar por qué no es tan fácil que en Colombia se recorten los gastos o el gobierno recorte gastos, y lo vamos a ir desmenuzando, pero sí creo que es importante que desde el gobierno se den estas como intenciones de recortar gastos. No se lo pierdan en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Y no olviden que sus dudas son nuestras historias. Sí,
Es claro que en esta época ya hay proyectos que se quieren sacar y tienen que consultar con los políticos para ver si los pueden aprobar y pues para eso tienen que dar mermelada. Es claro. Lo que hablaban acerca de las cuotas moderadoras. Anteriormente la llamaban auxilios parlamentarios. Un parlamentario le asignaban unos recursos para ejecutar proyectos, podía ser en cualquier departamento del país. Entonces se entraba en contacto con el gobernador de turno y se ponían de acuerdo para ejecutar el proyecto. Eso sí, el contratista lo ponía el congresista y al congresista había que darle una tajada, un porcentaje, una cuota de éxito por ese recurso que asignaban a ese departamento. Por eso no se sorprendan si ven a alguno de nuestros congresistas haciendo obras en Boyacá, o haciendo obras en Putumayo, o haciendo obras en el Valle del Cauca. Porque los gobernadores del Valle del Cauca, del Putumayo o del Boyacá se ponen de acuerdo con ellos y lo hacen y no tienen ningún problema en hacerlo. Los de aquí pues dicen, no, pero es que yo no necesito eso. O es que no, yo no tengo convenio político con usted, entonces no lo hacemos. O les resulta mucho más fácil hacer el serrucho, hacer el CBY, ¿cómo voy yo ahí? Con el departamento del Putumayo o con el departamento de Bolívar, que con la gente de San Andrés. No se les haga raro ver ese tipo de escenas, pero es algo que viene sucediendo. Recortar en los gastos, hombre, hace rato. No, pero es que 50, yo necesito los 50 millones. ¿Y qué pasa con los 100 millones de comisión que se ganó del contrato X? ¿Y qué pasó con los 200 millones de la comisión del contrato Y? Y todos los demás contratos que le han dado. ¿Qué pasó? ¿No le rinde? Es que solo vive del sueldo. Usted no me va a venir a mí a decir que usted vive solo del sueldo. No, usted no vive solo del sueldo. Usted vive de algo más. Y si quiere se lo vamos contando. Cuotas moderadoras. Aquí vino una senadora del Nariño y nos dijo, hable con su gobernador. Yo tengo una plata aquí para arreglarle el estadio, pero necesitamos entrar en convenio con el gobernador. Pero imagínense, el gobernador no estaba aquí, se la pasaba de viaje y era muy difícil cogerlo. Y el teléfono, eso no contestaba para nadie. A mí se me hizo raro una vez verlo en la calle y poderlo saludar. Yo que soy periodista, se me hizo rarísimo, pero bueno, aproveché la oportunidad. Tenía segundos para poder hablar con el pobre hombre. Pero la senadora dijo, es que hay proyectos que me dan la plata a mí para ejecutarlos. No se lo van a dar a él. Eso hace parte de nuestras cuotas moderadoras. Ni modo. Tocó dejarlo así. Entonces, recortar los gastos. Sí, es bueno. Es que ellos no van a perder nada. Ellos no pierden nada. Pero como si para bajarles el sueldo fue tremendo lío, no escuchaba a la senadora, es que yo tengo muchos gastos y yo no, mejor dicho, esas mujeres cacareaban pues del sufrimiento. Y al pobre JP Hernández le tocó quedarse con su proyecto de ley en la mano. Pobre man, casi lo cascan, pobrecito. Entonces, la intención es buena, porque los señores ganan mucha plata. Mucha. Ganan muy bien. Y viven muy bien. Dicho por gente que anda con ellos. No yo. Dicho por personas que andan con ellos. Entonces, vaya uno a ver. En fin. Vamos a nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Un tema que no ha salido en los noticieros. Vaya. Un tema que está delicado. Que vuelvo y repito, no ha salido en los noticieros. Pero que ahí está. Aquí nos cuenta Juan Dice Cosas. Juan Dice Cosas es un canal de TikTok donde hay un muchacho llamado Juan que es abogado y analista
y dice muchas cosas. Y aquí está contando lo que pasó con el papá de Gracie Rendón, una de mis cantantes favoritas, debo confesarlo. Me encanta Gracie Rendón, pero el lío en el que está metida es tremendo, porque el papá resulta que se le perdió una plata en una finca por allá en Cauca, allá en Valle del Cauca, y llamó a todos los empleados a ver dónde estaba la plata. Parece que se la robaron y no querían hablar, y los cascaron de una manera impresionante. Tuvieron que llegar funcionarios o gente del esquema de seguridad de Álvaro Uribe para salvar a esta gente de la tremenda paliza que les iban a dar por la plata que se perdió. ¿Saben cuánta plata se perdió? La módica suma de 1.400 millones de pesos, unos $400,000, que no vienen mal. Pero Juan dice cosas, dejemos que Juan dice cosas, nos cuente qué fue lo que pasó, y lo mostramos aquí, en 5 de 5. Hoy les traigo un chisme jurídico, el del papá de Gracie Rendón. En mayo del 2023, 2 trabajadores del papá de Gracie Rendón fueron encontrados encerrados y ensangrentados en una de las casas de una de las fincas que aparentemente es propiedad de Gracie Rendón. La noticia criminal refiere que el papá de Gracie Rendón los mandó a llamar de sus labores ordinarias porque se había perdido la bobadita de 1.700 millones de pesos. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, se encontró con varios hombres armados con fusiles y pistolas que se identificaron como el esquema de seguridad de Mike Bahía y Gracie Rendón. Acto seguido se encontraron a los 2 trabajadores encerrados en habitaciones diferentes, ensangrentados en el rostro y en el cuerpo, en un estado de shock. Horas después, los trabajadores identificaron a quienes los secuestraron y torturaron como los miembros del esquema de seguridad de Mike Bahía y Gracie Rendón. La fiscalía le está imputando cargos a 5 personas por secuestro y tortura. Entre ellos el papá de Gracie Rendón, pues como ya les dije, el señor fue el que llamó a los trabajadores al lugar donde fueron encerrados y posteriormente torturados. Además, consideró la fiscalía que no se comunicó con la policía, sino que fue el guarda de la finca, quien no tenía ningún control sobre la situación, el que hizo que llegara la policía. Ayer el papá de Gracie Rendón lo mandaron a prisión domiciliaria y el señor, cuando le preguntaron si era culpable o no, dijo que era inocente. Sobre Mike Bahía y Gracie Rendón, a pesar de que los hombres se identifiquen como su esquema de seguridad, hay que decir que ellos no estaban en el país cuando todo esto ocurrió y que si tienen alguna culpa es la de no haberse referido a los hechos cuando ocurrieron y ahora guardar silencio por lo que está pasando. Este chisme tiene una piola muy larga que desenredar porque el proceso penal apenas está empezando, pero el dato más curioso de todo esto es que la policía de la noticia criminal dijo que ellos no podían entrar al predio solos por motivos de seguridad, y cuando pidieron ayuda para entrar, adivinen quién llegó: el esquema de seguridad de Álvaro Uribe y el GOES. Por alguna coincidencia cósmica, el esquema de seguridad de Uribe andaba por ahí cerca y ayudó a la policía a liberar a estos 2 trabajadores de la finca de Gracie Rendón. Me imagino el estado que quedaron. Pero ahí no hay que meter a Gracie Rendón ni a Mike Bahía, porque ellos no estaban en el país, y bueno, no creo que Gracie sea tan salvaje en matar a otro salvaje para que le recupere 400 y pico mil de dólares, que eso es lo que ella factura en 6 meses o en 3, 4 conciertos. El tema también fue ventilado por parte de mis amigos en Olímpica Stereo, mi gran amigo Fran Solano y mi maestra, la señora Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela. Escuchemos el panel que tuvieron allí sobre el tema, que definitivamente encrispa a la farándula nacional con este tema de los capitales que se pierden, que no saben de dónde vienen, seguramente de su trabajo, pero que se pierden. Y ¿quién respondió? Para tener que darle una paliza a un tipo porque la plata se perdió. Grave. Para 5 de 5. Por ahí, y la persona que declaró en contra dice que con un martillo lo torturaron. ¿Cómo? Para... Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante Gracie Rendón. El señor está acusado de secuestro simple y tortura agravada por haber hecho esto con algunos de los empleados de la finca de su hija. Hay que aclarar que Gracie
no se encontraba allí sino en Miami con su esposo, pero el señor, dicen los que lo denunciaron, que participó en las agresiones que les infligieron porque se perdieron unas joyas, se entraron a la finca unas personas, hicieron un robo muy grande y el señor decidió que este par de empleados eran parte de los que habían entrado a hacer el robo. Así Pues que la cosa se le está poniendo color de hormiga porque puede pagar 24 años de cárcel de demostrarse que sí es culpable. Claro, porque Luis Alberto Rendón, Negra, con los buenos días, él convocó a los mayordomos de la finca, a los cuidadores de la finca, a una supuesta reunión. Sí. Pues, ¿cómo te parece que ellos llegaron al sitio y varios hombres los estaban esperando y sometieron a las víctimas a tortura y lo que se considera secuestro? Era donde estaba la caja fuerte que contenía unos 600 millones de pesos, porque los otros llegaron directo a la caja fuerte y se la llevaron. Había casi 1.700 millones, don Francito, dicen por ahí, y la persona que declaró en contra dice que con un martillo lo torturaron para hacerle, decirle que dónde estaba. Pero ¿quién va a guardar más de 1.600 millones en la casa? 1.700 o en la millones, finca o lo que sea. Pues es la casa de uno, Perilla. No, pero eso no es legal tampoco tener, no. Para eso, ¿Tiene usted todo ese pocotón de plata? para eso está la banca. Pero mire una cosa, ¿cómo le parece, para que nos entiendan y para contextualizar a los oyentes, a los dos cuidadores que con el martillo los estaban torturando, con golpes, con intimidación, con una manguera en la boca, como en las películas? Sí. Pero comenzaron a gritar auxilio y auxilio y auxilio. Llegaron los vigilantes de otra finca sin saber lo que estaba pasando. Llamaron a la policía y en ese sitio fueron capturadas 3 personas, los torturadores. Pues resulta que en el curso de la investigación han logrado identificar al papá del artista, tal como nos lo está contando la Negra, en grado de determinador. Es decir, él dio la orden de que las víctimas fueran sometidas a la tortura en medio del secuestro. No faltó, señorita Dalia, sino el polígrafo. No faltó sino el polígrafo para confirmar todo lo que están diciendo. Bueno, los delitos de sangre no son legales. O sea, una cosa es lo que haga mi papá y otra cosa es lo que haga yo. Pero, sin embargo, si mi papá, mi mamá hace algo, no van a decir que lo hizo Marilyn. Van a decir que hizo la mamá del periodista que hace videos a través de Facebook y YouTube. Ese mismo. Van a decir que fui yo. Entonces, ten cuidado con lo que estás haciendo en la calle. Bueno, en fin. Ella es grandecita y se sabe defender. Pero la cosa está así, color de hormiga. Pero esa plata, porque tiene que guardar la plata en una caja fuerte allá en una finca. Bueno, puede guardar las joyas, está bien. Pero el dinero, para eso está el banco. Para eso está el banco. Plata en efectivo. Claro, que no quiere pagar impuestos. Yo pago los impuestos. Pero guardar una caja fuerte, eso es ponerle la plata. Me tienen que... No, por eso tengo la plata guardada en bancos. Si van a buscar algo aquí, en esta casa donde yo vivo, aquí no van a encontrar nada. El día que se metan aquí, no van a encontrar nada. Porque en la billetera tengo mis tarjetas y ahí está mi plata. Yo no dejo plata por ahí. Van a encontrar unas cuantas monedas por ahí. Pero plata, caja fuerte, no van a encontrar. De modo pues que por allí es necesario tener eso. Vamos a ver qué pasa con este caso de Gracie Rendón, su papá. Los empleados que golpearon, eso fue hace 2 años y medio. Eso fue hace ratico ya. Eso no fue ahorita. De modo pues que estaremos muy pendientes a cómo termina esta información. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa 5 de 5 podcast a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar en la sintonía de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radiocflower.com.
través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos comentarios o de los últimos contenidos que van a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales estamos con avisos, notificaciones y contenidos de nuestra programación aquí a través de Radio C-Flower. La onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Soy Daniel Newell Hudson. Los invito a continuar una vez más en la sintonía de la programación de nuestra emisora. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.